El nuevo Frente Frío número 20 ya se encuentra sobre el norte de la República Mexicana, causando lluvias fuertes con rachas de viento, oleaje elevado en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Sinaloa. Y es que los avisos de Conagua y del gobierno de México son de las condiciones del tiempo mucho más drásticas debido a la combinación con la vaguada polar, que van a estar bajando esas temperaturas con posibilidad muy alta de caída de nieve en esos estados antes mencionados, que se lo voy a estar mostrando más adelante en el pronóstico del tiempo bien extendido, y también voy a estar hablándole sobre su trayectoria hacia el sur de los Estados Unidos. Además, podemos ver las condiciones del tiempo sobre el Caribe y Centroamérica, y es que todavía tenemos el Frente Frío número 19 que se ve claramente en esta imagen del satélite, que también voy a estar mostrándole cómo las lluvias van a ir aumentando de manera significativa sobre gran parte del centro de Cuba, las Bahamas y esas temperaturas frías sobre el norte de Haití, de República Dominicana y algunas zonas de Puerto Rico. En esta otra imagen del satélite le muestro de manera más clara la llegada de este sistema frontal a la península de Baja California, siendo uno de los primeros en afectar directamente al estado de California y Baja California Sur, debido a que la mayoría de los frentes fríos se desplazan desde Nuevo México hacia estados de Nuevo León, Chihuahua y Durango y otras regiones del norte del país, pero no se desplazan directamente hacia la península de Baja California, pero este sí la ha afectado con lluvias fuertes, que los usuarios que residen por allá me pueden confirmar en los comentarios de cómo se han sentido las lluvias y las bajas temperaturas. Y en el Caribe podemos ver en esta imagen del satélite, en esos colores blancos, como el sistema frontal número 19 todavía se mantiene en las aguas del Mar Caribe, siendo de una manera con lluvias fuertes sobre el norte de Honduras, algunas zonas del este de Guatemala, gran parte de Belice, el estado de Quintana Roo en México y algunas regiones de Yucatán y Campeche. Y las condiciones del tiempo seguirán siendo drásticas para gran parte del centro de Cuba, las Bahamas y algunas zonas del sur de la Florida, a medida que este sistema frontal continúe debilitándose mientras avanza hacia el norte de Haití, de República Dominicana, en combinación con una vaguada que la Oficina Nacional de Meteorología ha avisado de algunas precipitaciones de lluvias con temperaturas más frías en horas de la tarde y la noche, a medida que este sistema frontal avanza sobre las aguas del Atlántico. Ahora les estoy mostrando el pronóstico del modelo europeo de las precipitaciones que están ocurriendo en este momento por el sistema frontal número 19 y por la zona de baja presión que está en aguas del Mar Caribe, generando bastante nubosidad en estos países de Centroamérica y el sureste de México, en donde también esperamos precipitaciones durante las próximas 48 a 36 horas sobre República Dominicana y algunas zonas de Puerto Rico, tanto por el sistema frontal como por una vaguada. Pero en los Estados Unidos y el noroeste de la República Mexicana vemos también que ocurrirán precipitaciones importantes debido al avance de este sistema frontal en combinación con la vaguada polar, en donde se va a estar sintiendo muy intensamente sobre Texas, Luisiana, Mississippi, Alabama y otros estados del sur de los Estados Unidos, que pueden generarse tornados con acumulaciones de lluvia muy intensas que pueden extenderse incluso hasta los 20 milímetros de precipitaciones de lluvia, que eso es algo bastante intenso y que puede llegar hacia el estado de la Florida, que deben de tomar las medidas del lugar, y de igual forma en la costa este de los Estados Unidos. Ahora quiero que le pongan mucha atención a esta imagen del satélite, que nos da un panorama claro de lo impresionante que está haciendo este sistema frontal en combinación con la vaguada polar, y vean cómo se desplaza desde las penínsulas de Baja California hacia gran parte de Estados Unidos, que me sorprende bastante ver lo amplio que está haciendo este sistema frontal, que es el número 20 de esta temporada, en su combinación con la vaguada polar. Va a avanzar durante los próximos días hacia Texas, Luisiana, Mississippi, Alabama, Georgia y algunas regiones del norte de la Florida y de la costa este de Estados Unidos, con rachas de viento y temperaturas frías. En términos de temperaturas, vean cómo van a continuar bajando a medida que este sistema frontal avance por gran parte de la República Mexicana durante los próximos días, con esas nevadas en esos estados en combinación con la vaguada polar del noroeste de la República Mexicana, pero también tendremos temperaturas muy frías en los estados del centro del país, extendiéndose incluso hasta San Luis Potosí y Ciudad de México.
Para la península de Yucatán tendremos temperaturas cálidas, pero con lluvias debido a canales de baja presión que vamos a tener principalmente en el estado de Quintana Roo y Yucatán. Ahora le estoy mostrando el mapa de las nevadas que se esperan en el sur de los Estados Unidos y en el norte de México durante los próximos días por consecuencia de este sistema frontal y de la vaguada polar que se va a localizar en esta región, en donde vamos a tener acumulaciones de nieve en el estado de Durango y Sinaloa de hasta 6 centímetros con temperaturas muy frías, y así también en el estado de Sonora nevadas de hasta 5 centímetros de nieve, así que debe de prepararse si usted reside en una de esas áreas del noroeste de la República Mexicana y del suroeste de los Estados Unidos, incluyendo el estado de Nuevo México y Colorado, que van a tener nevadas muy intensas de hasta 23 centímetros de nieve, que eso es algo impresionante. Si vemos el Frente Frío número 19 que se encuentra ubicado en las aguas del Mar Caribe y del Atlántico, vean cómo se desplaza por gran parte del centro de Cuba y se extiende hasta Belice, Guatemala, Quintana Roo y el norte de Honduras, y se lo muestro en esta otra imagen del satélite para que tengan una idea clara de la situación actual, y a medida que avance por las Bahamas hacia el este del Atlántico va a causar algunas precipitaciones con temperaturas frías sobre el norte de República Dominicana y la parte central, el norte de Haití y algunas zonas del occidente de Puerto Rico, en combinación con una vaguada, según lo que nos ha dicho la Oficina Nacional de Meteorología y lo que nos indican los pronósticos del modelo americano y europeo.